Señor le bendiga ricamente. Queremos continuar nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8. Si quieren acompañarnos, vamos a estar leyendo del Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Y vamos a empezar a leer desde el último versículo del capítulo 7 también, que sería el 7:53. Juan 7:53 hasta 8:11. Amén. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: 8:7 ahora. Y como insistieren en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor, te damos gracias, Padre eterno, bendito Rey. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que tenemos de leer tu palabra, de meditar en ella, de escudriñar en ella, Señor mío. Te pedimos que tú nos des el auxilio, Señor, de tu Espíritu Santo, para poder tocar la realidad de estas palabras. Que no sean solamente palabras, sonidos, sino que realmente sea espíritu y vida, que nos dé vida, que nos dé aliento, Señor Santo, aliento tuyo, que sea realmente ese alimento espiritual, esa bebida espiritual por la que está sedienta y hambrienta nuestra alma, Señor mío. Porque tenemos hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor Santo. Ministranos, enséñanos, alimentanos, Señor mío. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 El versículo 7:53. Cada uno se fue a su casa. Siempre, para entender mejor los versículos, siempre hay que tener en cuenta el contexto de lo que está pasando acá. El contexto de lo que pasó antes es la fiesta de los tabernáculos. Iba a haber la fiesta de los tabernáculos. Los hermanos de Jesús le invitaron, dijeron: Jesús, ¿por qué no te vas también a Jerusalén?
hacer las señales que haces para que todos tus discípulos vean las señales que haces. Jesús le dijo, suban ustedes, mi tiempo todavía no ha llegado. Los hermanos de Jesús subieron a la fiesta de los tabernáculos y Jesús subió después en secreto a la fiesta de los tabernáculos, que dura 7 días. Y después dice que a la mitad de la fiesta Jesús subió y empezó a enseñar. Y ahí hizo un largo discurso de que Él era el pan de vida, de que Él era el maná del cielo, que Él era el pan que descendió del cielo. Después, al octavo día, este es importante, al octavo día, después de los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, cuando terminan los 7 días, al octavo día hay una santa convocación, un cierre de fiesta que es la santa convocación. Y en ese día, el gran día de la fiesta, que es la clausura, Jesús se paró y clamó a gran voz. Si nos fijamos, siempre cuando Jesús enseñaba, casi siempre Él se sentaba para enseñar. Él daba cátedra. Entonces Él se sentaba y enseñaba. Casi siempre te van a encontrar que Jesús se sentaba y enseñaba. Sentándose, enseñaba. Pero acá, en el octavo día, que es de la Santa Convocación, vamos a fijarnos en el capítulo 7 de Juan, el versículo 37. Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando estudiamos estos versículos, nos fijamos que en la roca de la peña de Oreb, donde brotaban las aguas, esto representa a Cristo, y esto es la figura de lo que Cristo, de la realidad que es Cristo en estos versículos, donde Él dice que Él es la fuente de agua viva y que aquel que beba del agua que Él va a dar no va a tener ya sed jamás, sino que de su interior brotarán ríos de agua viva que salten para vida eterna. Este fue el discurso de clausura de la fiesta. Mientras Jesús decía estas cosas, los sacerdotes mandaron a la guardia, a los militares judíos del templo a apresar a Jesús. Cuando los soldados se fueron para apresar a Jesús, escucharon cómo Jesús hablaba. Y las palabras que Jesús hablaba le conmovieron a los soldados. Los soldados no pudieron arrestarle porque quedaron sorprendidos, pasmados por las palabras que escucharon de Jesús y volvieron con las manos vacías. Podemos ver en el versículo de 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles, versículo 46, 7:46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le dijeron, ustedes que no conocen la ley, la gente que no conoce la ley es maldita, porque no conocen la ley. ¿Acaso alguno de los fariseos o de los líderes han creído en Jesús? Les dicen ellos a los soldados. Y cuando pasaron estas cosas después de la fiesta, después de que Jesús se levantó y dijo que Él era la fuente de agua viva, los soldados escucharon y no se atrevieron a agarrar a Jesús porque las palabras de Jesús les conmovieron a ellos. Ahí estos fariseos dijeron esto y ahora ese es el contexto, ¿verdad? Y ahora el versículo 53, 7:53, cada uno se fue a su casa. Versículo 1 del 8, y Jesús se fue al monte de los olivos.
¿Por qué Jesús se fue al monte de los olivos? Mateo 8:20. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 20. San Mateo 8:20. Dice así. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús no tenía casa en Jerusalén. ¿Por qué se iba al monte de los olivos? Porque nadie le invitó a dormir en su casa. Nadie le invitó a cenar a Jesús. Jesús enseñaba, se sentaba y enseñaba, y la gente se sorprendía por su enseñanza y se daban cuenta que había algo especial. Pero nadie le invitaba a ir a su casa a comer un pedazo de pan. Nadie le ofrecía una cama para dormir. Y por eso Jesús, ¿qué hacía? Él enseñaba, toda la gente le rodeaba, pero cuando terminaba la reunión, muchas gracias, muchas bendiciones, y chao. Cada uno a su casa, y Jesús se quedaba ahí, y se iba al monte de los olivos para dormir, para estar ahí, porque no tenía dónde, otro lado, recostar la cabeza. Y a veces hasta hoy en día pasa eso. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no siempre le invitamos a Jesús también a ir a nuestra casa, ¿verdad? Le tenemos a Jesús en la iglesia nomás ahí, después de 8 días, venimos a encontrarnos con Él otra vez. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, versículo 2, y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, noten la hipocresía de esta gente, la falsedad de esta gente. Nosotros no tenemos que caer en eso. Cuando vos estás de frente a la persona, sí, mi amigo, hermano, y cuando te das la vuelta, maquinás contra esa persona. ¿Qué le dijeron los fariseos acá en el versículo 4? Maestro. ¿Qué dijeron aquí en el versículo 48 de Juan? Juan 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Y qué le dicen acá en el versículo 4? Maestro. ¿Por qué esa hipocresía? ¿Por qué esa falsedad? Cuando estaban reunidos, nadie creía en él. Este es un engañador, este es un falso, ese es un falso. A este hay que apresarle. Pero cuando se encontraban con él, entre la gente que le decían, maestro, un fariseo llamándole maestro, ahí se nota la hipocresía. Ese es el problema de los fariseos, la hipocresía, la falsedad. Nosotros debemos ser sinceros. Si hay algo que no nos parece bien, tenemos que decir de frente. Si hay algo que no estamos de acuerdo en alguna interpretación de algún versículo, hay que ir de frente y decir: esto a mí no me parece así. No por atrás echar pestes por el predicador y de frente aplaudirle. Cuando estamos en la predicación, aplaudir, y cuando nos damos vuelta, hablar mal. No tenemos por qué estar siempre de acuerdo con todo lo que se dice. Pero lo que no hay que hacer es ser hipócrita, que ponernos a aplaudir como focas, estando delante de las personas, y echar peste al darnos vuelta. Esto es lo que hacían los fariseos.
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Ellos dicen que en la ley de Moisés se les manda a apedrear a tales mujeres. Esta gente no sabía la ley. Yo creo que sí sabían, porque los fariseos y los escribas dedicaban su vida a leer y a estudiar la Escritura. ¿Está siguiendo, Paul, el idioma? ¿Está siguiendo más o menos? Menos. Menos que más. Amén. Y bueno, vamos a tratar de ir despacito. Vamos a leer en Levíticos 20:10. Lo que dice: Levíticos 20:10. ¿Qué dice la ley? Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, ¿verdad? Vamos a leer en Deuteronomio 22:22. Deuteronomio 5 de Moisés, 5 de Moses, 22. Deuteronomio 22. Si fuere 22:22. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. ¿Qué dice la ley? Que si se encuentra a un hombre y a una mujer en adulterio, deben morir los dos, en Levítico y en Deuteronomio. ¿Qué dice acá en el versículo Juan 8:5 y Evangelio de Juan, Johannes 8:5 dice, esto dicen los fariseos: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y qué decía la ley de Moisés? Al hombre y a la mujer. Ellos dijeron que le encontraron en el acto mismo. ¿Qué significa eso? Que le encontraron a un hombre con una mujer en adulterio. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué no trajeron al hombre? Ellos mismos distorsionan la ley. Ellos usan
la ley de Dios como un garrote para golpear a quienes ellos quieren. No se usa la ley para acercar a la gente a Dios, sino como un garrote. Eso es lo que hace el religioso. El religioso, para tapar sus pecados, siempre anda buscando a alguien que comete un error más grande que el suyo para poder acusarle y estar él mejor que la otra persona y así justificarse. Yo estoy mal, pero estos están peor que yo, estos son peores que yo. Y eso es lo que siempre hace el religioso, machacar los pecados y los errores ajenos y no golpearse a sí mismo sus propios pecados, lo que se tendría que hacer. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribió Jesús aquí con el dedo? Was hat Jesus mit seinem Finger auf die Erde geschrieben, in Staub? 8,6. Jesus beugte sich und schreibt in Staub mit seinem Finger. Was hat Jesus da geschrieben? En la Biblia encontramos pocas veces Dios escribiendo, pero encontramos algunas veces. Encontramos el dedo de Dios escribiendo en Génesis, sobre las tablas de piedra, los 10 mandamientos. En Daniel apareció la mano de Dios y escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Usparsim. Pesado fuiste y has sido hallado falto. También el dedo de Dios escribiendo en la pared en Daniel. Es la segunda vez que encontramos a Dios escribiendo algo. Y esta es la tercera vez que la Biblia relata que Dios está escribiendo algo. Jesús se agachó a tierra y empezó a escribir en el polvo. ¿Qué escribía? En el contexto, si nos fijamos bien en el contexto, como repasamos recién, encontramos en el 7:37, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la fuente de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la fuente de agua. Wie sagt man Fuente? Quelle. Quelle von Wasserquelle von Leben. Jesus ist die Quelle von Leben. Y los fariseos rechazaron esta fuente de agua viva. Vamos a ir a Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Por qué? Dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Jehová es el manantial de aguas vivas. Jesús en el 7:37 dice: yo soy el manantial de aguas vivas. Los que me rechazan, sus nombres serán escritos en el polvo. Jesús dijo eso. Esta gente
hipócritamente rechazaron a Jesús. Y Jesús se agachó y empezó a escribir en el polvo. En Juan no dice que escribía Jesús, pero yo creo que Jesús estaba escribiendo el nombre de estas personas que rechazaban a la fuente de agua viva. Porque los que rechazan la fuente de agua viva, sus nombres serán escritos en el polvo. Y cuando tu nombre está escrito en el polvo, viene una lluvia, viene un viento y tu nombre desaparece. Por eso es importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tu nombre está escrito en el polvo. En Dynamic in des Gottes Buch, denn ist dein Name in Staub geschrieben. Dann kommt das Wind und bleibt nichts davon. No queda nada de tu nombre. ¿Está o no está tu nombre en el libro de la vida? Si tu nombre está en el libro de la vida, va a permanecer, pero si no está, tu nombre está escrito en el polvo. Juan 8. Y como insistieran en preguntarle, versículo 7, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Esta gente obstinadamente rechazaban a Jesús. La gente, los soldados, todos se daban cuenta. Pero ellos no querían ver, no querían y cerraban sus ojos. Cuando vos rechazás la palabra de vida, que Dios te habla, Dios te llama, Dios te redarguye y te llama una y otra vez, pero vos no querés escuchar, no querés escuchar. No es que no escuchás, no querés escuchar. Y cerrar tus oídos. Ahí es que tu nombre termina escrito en el polvo. Porque todos los que rechazan ese manantial de agua viva, su nombre está en el polvo. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es algo inmerecido, mereciendo la muerte, mereciendo el castigo, mereciendo el rechazo de Dios. Dios nos extiende su mano y nos quiere dar vida. ¿Cuál era la condición que dijo Jesús en el 7:37? El que esté sin pecado, el que esté limpio. No, el que tenga sed. El que tenga sed, venga y beba. Man nur durchströmen von Gott. Verlangt uns nicht, was mir gute obras. Que hagamos buenas obras
que nos portemos bien, no. Él dice, el que tenga sed, venga y beba. Tener sed de Dios es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué debemos hacer para entender la Biblia? Tener sed de Dios. No necesitamos un gran intelecto, no necesitamos saber demasiado, ser muy inteligentes, porque la única forma de entender la Biblia, la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Y Dios nos pide que tengamos sed. Porque el que está saciado, el que está lleno de vas full, desprecia hasta el panal de miel. Sogar den Honig ist bitter. Der was kein Hunger hat, sogar der Honig ist bitter. Und der was keinen Durst hat, der will nichts trinken. Aber der was Hunger hat, sogar das hartes Brot ist süß. Hasta el agua es rico al que tiene sed. Y Dios no desprecia. Al que a mí viene, was zu mir kommt, schmeiße ich nicht raus. Al que a mí viene, yo no le echo fuera. El que tiene hambre y sed de Dios, Dios no le va a rechazar. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos compartir delante de ti. Te pedimos que tú nos guíes, nos enseñes, que tus palabras sean vida en medio de nosotros y que nuestros nombres, Señor, estén escritos en tu libro de la vida. Que no terminemos escritos en el polvo a causa de nuestra dureza, a causa de nuestro rechazo a Cristo Jesús. Que sepamos humillarnos siempre delante de ti y que siempre tengamos hambre y sed de ti, Señor mío. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga ricamente.